Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Saludos amigos y amigas, bienvenidos como cada viernes a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Vamos a escuchar los titulares del programa de hoy. Si está sucediendo, en Actualidad Pública se discute. Un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. Con el fin de darle una mirada profunda a la carta pastoral de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña sobre la situación de la salud en Puerto Rico desde diversas vertientes, la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico presenta una serie de conversatorios sobre el tema. El más reciente se tituló Alerta ante el abismo de la salud en Puerto Rico, acciones, consecuencias y propuestas. El panel estuvo compuesto por el doctor Carlos Díaz Vélez, presidente del Colegio de Médicos de Puerto Rico, el doctor Luis Lugo Vélez, médico internista, abogado y profesor de maestría en Derecho de la Salud, y la doctora Ada Quercadó, psicóloga y directora de la Clínica Interdisciplinaria de Servicios a la Comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Los especialistas analizaron críticamente la situación salubrista desde su campo de especialización y experiencia y presentaron propuestas de acción. ¿De qué se trató? Escucha lo que dijeron porque ya comienza Actualidad Pública. Tú necesitas saberlo y el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, junto a su panel de expertos, te lo explican. Actualidad Pública. Saludos y bienvenidos nuevamente. Como cada semana se dirige a ustedes el licenciado José Frontera Ajenjo, vicepresidente de Asuntos Administrativos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, para darles la bienvenida a ustedes y a los compañeros del panel en este viernes 24 de marzo del 2023. Está con nosotros el presidente de la universidad, el doctor Jorge Iván Vélez Arocho. Saludos, Jorge Iván, buenas tardes. Saludos, Josian, saludos, Lisa, saludos, Leandro, y nuestra querida radioaudiencia en un día como hoy que recordamos la figura de San Óscar Romero. La iglesia celebra hoy la fiesta de este gran santo defensor de los pobres y de los asuntos como los que vamos a estar hablando en el programa de hoy. Está con nosotros el doctor Leandro Colón Alicea, vicepresidente de Asuntos Académicos de la Universidad. Saludos, Leandro, buenas tardes. Buenas tardes, Josian, Lisa, Jorge Iván. Un saludo muy afectuoso a nuestro querido público y nuestro agradecimiento por acompañarnos todos los viernes en la tarde. Y la licenciada Lisa Riestra Carrión, ayudante ejecutiva del presidente. Saludos, Lisa, bienvenida. Saludos, gracias, Josian, presidente, doctor Leandro Colón. Buenas tardes a los compañeros del panel, a los que nos acompañan, los técnicos aquí en Católica TV y todos los que nos siguen semana tras semana por Actualidad Pública. Como escucharon en la introducción al programa, en los titulares, vamos a estar ampliando la discusión que hubo en el conversatorio celebrado la semana pasada sobre el tema del abismo en la crisis de salud que vive el país y que viene motivado por la carta pastoral que estuvimos discutiendo hace unas semanas atrás en este espacio que publicaron los obispos sobre ese tema. Tuvimos dos conversatorios, uno de ellos en el que participó el obispo de la diócesis de Mayagüez, Monseñor Ángel Luis Ríos Matos, y el decano del Colegio de Artes y Humanidades de nuestra universidad, el doctor padre Juan Luis Negrón Delgado, que además de ser doctor en teología moral es también farmacéutico y ha estado directamente involucrado con el tema de la salud. Y un segundo panel al que hacíamos referencia en los titulares, en el que estuvo el doctor Carlos Díaz Vélez, presidente del Colegio de Médicos de Puerto Rico, el doctor Luis Lugo Vélez, médico, internista, infectólogo, abogado, profesor en nuestro programa de maestría en Derecho de Salud, y la doctora Ada Quercadó, quien es psicóloga y además dirige la Clínica de Servicios Interdisciplinarios a la Comunidad de nuestra universidad. En el programa de hoy vamos a estar escuchando y comentando
las declaraciones durante el primer turno de intervención al panel del doctor Carlos Díaz Vélez, que como mencionamos es presidente del Colegio de Médicos de Puerto Rico. Y según vayamos escuchándolo, nosotros contribuiremos en la discusión y comentarios respecto a su presentación. Obviamente la alerta ante el abismo hace ya, cuando asumí la presidencia en mayo del año pasado, me puse como propósito, después de 30 años de la práctica como cardiólogo, pertenecer a comités y grupos en la parte pública, que teníamos que hacer algo. El colegio tenía que levantar la voz. Ya el éxodo de médicos, como ustedes ven, no es historia nueva, ya venía de hace ya más de una década o antes, se hablaba en los medios. Esta gráfica viene del periódico El Día de hace más de 12 años, éxodo de médicos. Pero ocurría eso y tristemente pues no pasaba nada, no se articulaba nada. Y eso se venía reduciendo desde la reforma de salud, se cambiaron los juegos, se cambió el sistema y obviamente pues se fue alterando todo el modelo de salud y muchos médicos empezaron a emigrar. Y no médicos, estoy hablando como presidente del Colegio Médico, pero estamos hablando también de enfermeras, técnicos de hospital, técnicos importantes, que son los que ayudan a los médicos y las enfermeras son las que están de día a día en el contacto con los pacientes. El médico pasa 2 minutos, 3 minutos de visita, pero el que está horas ahí con el paciente es la enfermera. Se nos están yendo las buenas enfermeras que son la mano derecha y los técnicos la mano derecha de los médicos para tener el tratamiento adecuado. Obviamente, ya para ese tiempo, para el 2013, el 8% de los médicos de Puerto Rico abandonaron la isla en los últimos 3 años. Eso ya venía desde ese tiempo y se le estaba diciendo que había una preocupación genuina y que esto iba a seguir aumentando. Obviamente, ante eso, cuando asumo la presidencia, teníamos que hacer grandes cambios internos en el colegio. Tengo que decir que recogí un colegio que, a orgullo, tengo que decir, no es lo que encontramos. Hemos levantado la moral de los médicos, hemos levantado la finanza del colegio, hemos levantado la estructura y el ambiente laboral está extraordinario en el colegio y los médicos se sienten que ahora sí se representan, que hay una voz que está hablando sin temor a ninguna presión política, ni social, ni económica, sino a la presión de los servicios de salud, de nuestra vocación, que es la pasión que nos tiene que motivar para el bien y la pasión de los pacientes, que es lo que nos tiene que motivar. Por eso en aquel momento en agosto del 2, hicimos unas 15 propuestas para atender el éxodo de médicos y de médicos por corto y mediano periodo, porque a largo plazo sería cambiar el modelo de salud. A eso es lo que tenemos que aspirar y alterarlo en magnitud. Pero en lo que podemos arreglar las cosas, presentamos esas 15 propuestas, que a su vez tengo que sentirme muy complacido y la clase médica muy alegre y orgullosa de que los obispos de la Iglesia Católica en su carta episcopal presentaron en la conferencia episcopal puertorriqueña sobre la salud. En esa carta pastoral presentaron la situación de la crisis, que el gobierno no quiso reconocer, no ha reconocido, pero que la Iglesia Católica sí la reconoció. Y ahí presenta las 15 propuestas nuestras del Colegio de Médicos y le damos las gracias a la conferencia episcopal por aceptar esta propuesta y exigirle al gobernador y a la legislatura que actúen sobre ella. Eso para nosotros es de mucho orgullo, estamos muy agradecidos. De hecho, nosotros le enviamos una carta de agradecimiento a los obispos y es bueno porque eso levantó, ese hecho nada más levantó que todos los sectores religiosos se unieran a la misma agenda de la Iglesia Católica. Y nos hemos estado reuniendo con todos los sectores religiosos, porque aquí, como yo he dicho y lo diré siempre, todos somos pacientes. En eso no podemos tener diferencia de nada, porque todos somos pacientes. Y ese es el mensaje que quiero que entiendan claro, que las diferencias políticas a un lado, religiosas a un lado, de diversidades a un lado, aquí todos somos pacientes y tenemos que trabajar juntos, porque si no trabajamos juntos, entonces el abismo se va a convertir en el verdadero desastre de la salud de nuestro país. Obviamente, una de las cosas más importantes, y voy a ciertos puntos de lo último que ha pasado con nuestra situación, se confirma el oligopolio de los seguros de salud. Miren, en toda reunión que estamos, todos los proveedores, farmacias,
médicos, dentistas, enfermeros, los laboratorios, los hospitales, todos, y eso todos, menos alguien, menos el gobierno, todos entienden que el problema que tenemos nosotros con el sistema es ese oligopolio de los planes de salud. No es que no existan, no es que no estemos de acuerdo con que sean parte del sistema, es que no se le han puesto controles y han asumido el rol de dictar la pauta, se han ido por encima del criterio médico para dictar la pauta de los servicios de salud. Y eso, el gobierno es el mandado, es el obligado, porque si elegimos gobernantes es para defender a la gente, al pueblo, no es para defender las arcas de los grandes intereses. Derecho tienen a tener su ganancia, derecho tienen a existir, derecho tienen a ser parte del sistema, pero no de la forma abusiva que están haciendo, donde ya la salud parece más un ente de dinero. Yo me acuerdo que un colega nuestro que fue gobernador, trágicamente tengo que decirlo, dijo que la salud era como la oferta y la demanda. Me da vergüenza que haya venido de un colega nuestro, el gobernador, que haya dicho eso, y por eso fue la reforma de salud. No, esto no es una lata de habichuela ni el petróleo para decir que la salud es bajo oferta y demanda. Y ese es el principio que se tiene que quitar. La salud es algo excepcional, único, que se tiene que tratar fuera hasta de los mismos presupuestos. Porque una carretera puede esperar, un poste puede esperar, pero la vida de la gente no puede esperar. Y obviamente el centro de atención es ese abuso, esa concentración del mercado que los hace violar leyes hasta antimonopolísticas. Pero ¿qué hace el gobierno? Mira para el lado. Obviamente los proveedores piden acción, pedimos acción ante este oligopolio. Esto fue un estudio que hizo el comisionado de seguros con Cao, que es un economista extraordinario, demostró este hallazgo. Ese fue el comisionado de seguros que está trabajando por primera vez. No tenemos un comisionado que es empático con la clase médica porque no es un presidente ni un miembro de una aseguradora. Típicamente siempre el comisionado de seguros era de una aseguradora de salud. Aquí este hombre surge, Alexander Adams, surge de la misma organización y está comprometido a hacer lo que haya que hacer para darle garantía que los médicos tengan las mejores condiciones en este país. Obviamente los proveedores de salud piden acción a justicia por el oligopolio de seguro de salud. Básicamente, estamos hablando, solo no es que lo lean, básicamente que esos son los comunicados que salen de las farmacias, los laboratorios que están pidiendo lo mismo. Aquí los laboratorios no pueden hacer ya más de 250 pruebas los laboratorios porque no se les paga. Las farmacias tampoco pueden generar una cantidad de ganancias porque obviamente los medicamentos están por los cielos, porque los PBM, que son los que controlan y que son los intermediarios entre la aseguradora y la farmacia, andan por la libre poniendo los precios altos que no pueden pagar y al fin de cuentas el paciente es el que paga las consecuencias de esto. Obviamente este estudio económico de la Compañía de Seguros de Salud y Proveedores fue el que hizo el comisionado. Obviamente, además, para enmendar la regla número 91 de la Oficina del Comisionado, para también nosotros por primera vez tener un instrumento de negociación colectiva con las aseguradoras. Eso es importante porque existía una ley, pero la ley la hacía la data, o sea, los requisitos para poder tener una negociación colectiva de los médicos con la aseguradora era tan difícil porque nos dividieron en regiones por una serie de tecnicismos que nunca hubo realmente una negociación, nunca la ha habido. Ahora con esta nueva propuesta, este nuevo proyecto que va a poner ahora por el comisionado y en la Cámara de Representantes, va a permitir los cambios administrativos y de logística para que pueda haber una negociación colectiva de los planes médicos y las aseguradoras. Importante, ¿por qué nosotros enfatizamos que son las aseguradoras el problema? La aseguradora es un ente que viene a ganar dinero. No antes era servir y se quedaba todo en el sistema de salud cuando era el BONA. Ahora hay un ente que se introdujo que es vamos a administrar el sistema, vamos a invitar a las aseguradoras y las aseguradoras no vienen aquí a perder dinero. 3 de nuestras aseguradoras fueron compradas en los últimos 2 años por 3 grandes consorcios de aseguradoras de Estados Unidos. Vienen a recoger la ganancia. Punto. El miembro del gobierno, y tengo que decirlo porque no me voy a inhibir en esto, el gobernador y la legislatura no pueden mirar para el lado. Vienen a ganar dinero. Punto. Y van a hacer lo que sea y van a recortar donde sea para ganar dinero. Y ustedes ven la gráfica
que en el 2021, miren la cantidad de ganancias que hubo después de los huracanes, por la pandemia. En la pandemia recibieron millones de dólares y como no había nadie en sala de emergencia, no había nadie para tener trauma, todo el mundo estaba encerrado, se duplicaron las ganancias de estas aseguradoras y todavía las aseguradoras se quejan. ¿Ves? Por esto, para que vean la data, vean solamente, ¿verdad?, la data de cómo es que estas aseguradoras se han mantenido ganando siempre, nunca están perdiendo, siempre ganan. Obviamente, fíjense, ganancia de planes médicos, la de la derecha, donde son 255 millones que tuvieron de ganancia para el 2020 de las aseguradoras. Entonces, un billete, son una gran cantidad de dinero. Y mientras tanto, el paciente padeciendo de su medicamento, de la restricción de estudio, y en fin, todo este tipo de situación. Obviamente, ¿por qué hablo de la ganancia de la aseguradora? Porque miren, ahora viene un proyecto de Medicare Advantage que quiere unas reducciones de 850 millones. ¿Ustedes han oído eso? Que hay 850 millones que se le va a cortar los Medicare Advantage. Los Medicare Advantage, yo me pregunto, ¿a dónde va el corte? ¿Dónde se va a recortar? Ya dijeron ya. Los servicios de los médicos, de los pacientes, de las farmacias, ya le están diciendo a los médicos que tienen que, se van a reevaluar los médicos. Siempre parte por lo fino. Pero hay 4 cosas que no tocan. Los sueldos de los grandes empresarios de estas aseguradoras, de $1 millón para arriba anuales. La ganancia de los inversionistas, porque hay que ganar dinero. Los más de 400 millones de publicidad que ustedes ven en los programas de televisión, radio, prensa. Más entonces, el corte del grooming y el corte de pelo y todo este tipo, y el cristal, que son determinantes sociales, pero vamos a hacer la realidad. En mi casa, cuando no había para ir al cine, no había dinero. La prioridad es la situación de la casa. Si aquí la prioridad es la salud y aquí la gente pagó el Medicare como cualquier paciente de los Estados Unidos, pagó el Medicare igual, aquí entonces se merecen el mismo trato. Se paga lo mismo, pagamos lo mismo en Medicare que cualquier estado y ahí es que vamos con esto. Con todo y que pagamos lo mismo como cualquier estado por años al Medicare, hay un discrimen congresional por décadas al pueblo puertorriqueño. Aquí, de más de 29.900 millones anuales. Esto es discrimen. El gasto per cápita que Medicare tiene en Puerto Rico anual son $15,000 per cápita. En Estados Unidos, en Puerto Rico son $5,000. Y pagamos lo mismo al Medicare. Nos pagan menos que en las vírgenes. Y nos pagan menos, invierten menos que en el estado más bajo que hay. Y eso, en vez de los gobiernos anteriores preocuparse por dame millones, preocúpate por defender y decirle al gobierno americano, tienes un discrimen y hay que luchar por eso. Yo nunca he visto iniciativas hacia esto. Veo iniciativas de buscar chavos. Vamos a buscar dinero, necesito más dinero. Pero la moral y la dignidad del país nadie la defiende de arriba. Porque si este discrimen, no importa el dinero que llegue, señores, no importa, todo va a un ascenso, los gastos, no importa. Si hay discrimen, no vamos a solucionar el problema, no lo vamos a solucionar. Pero los líderes de este país tenemos que levantarnos todos juntos, como se levantan para buscar los millones del Medicaid, que nos dieron 20 billones ahora por 5 años. Realmente lo que están buscando es la estabilización de las aseguradoras, del ingreso de las aseguradoras. 20 billones es una quinta parte de lo que se merece el pueblo de Puerto Rico para Medicaid, que son los de Vital, los que pagan la reforma. Los problemas ahora son con Medicare, que son los pacientes de 65 años con enfermedades crónicas y nuestra aprobación es peor. Lo peor de esto es lo siguiente. Medicare Advantage en Puerto Rico es lo siguiente. De todos los pacientes Medicare que hay en Puerto Rico, el 87% usa un Advantage. En Estados Unidos solo el 37 a 40%. O sea, si hay un discrimen y aquí hay una cantidad de pacientes envejecientes de más de 65 años que usan el sistema Advantage, si le cortan a los Advantage, en Puerto Rico el efecto es 10 veces o 15 veces más que en cualquier estado de la nación por estas 2 cosas que le acabo de explicar. Pero obviamente no cortan por donde tienen que cortar. Regresamos aquí a la discusión en el panel. Hemos estado escuchando al doctor Carlos Díaz Vélez, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, en este panel que tuvimos en la universidad la semana pasada. Presidente. Sí, yo ante el título de este conversatorio,
yo escribí una serie de preguntas para que reflexionemos los que estamos escuchando este programa. El tema era alerta ante el abismo. Y entonces yo me hago las preguntas y a ustedes también, los radioescuchas y los teleescuchas. ¿Qué hacer ante el abismo? Nos encontramos frente a un abismo. ¿Qué hacer? ¿Estamos solos ante el abismo? ¿O es algo personal o es algo colectivo? Pero hay una pregunta muy importante si estamos frente a un abismo, como en este caso. ¿Quiénes están más cerca del abismo? ¿Todos los ciudadanos puertorriqueños estamos tan cerca del abismo? Escuchamos nosotros al distinguido doctor Díaz recordarnos que no todos estamos tan cerca del abismo. Hay unos que están más cerca del abismo. ¿Quiénes están más cerca del abismo? Los pobres, las personas que más necesitan de estos servicios. Pero hay una pregunta interesante que surge de la presentación de él. ¿Quiénes empujarán finalmente a los que están más cerca del abismo para que pierdan su vida? ¿Quiénes los empujarán para que se vuelva no ya un tema de que estoy frente a un abismo, sino que de un tema de que se va a perder la vida porque no va a poder recibir los servicios de salud? Y nos trajeron una estadística interesante. El 8% de los médicos, de los 1.200 médicos que se han ido. Eso significa 96 médicos. ¿Y cuántas personas dejaron de recibir los servicios de estos 96 médicos? ¿Cuántas personas han tenido que posponer la atención a su salud porque esos médicos se tuvieron que ir? Y hay una expresión que quisiera volver a destacar de la presentación del doctor Díaz. Y él dijo, si elegimos gobernantes es para que sirvan al pueblo y para que eviten que los ciudadanos caigan en el abismo. Leo. Sí, gracias, José. La verdad es que yo quiero comenzar invitando a nuestro público a que escuche este foro en su totalidad, porque la verdad es que fue un foro extraordinario que expresó, o los ponentes expresaron de una forma amplia, profunda, convincente, el tema, que es la alerta ante el abismo de la salud en Puerto Rico. Yo felicito también al Colegio de Médicos porque está dando una batalla seria e importante por la salud de nuestro pueblo. El doctor Díaz mencionó unos términos que yo quisiera aclarar un poco. Cuando él habla de oligopolio, de demanda y de oferta, etcétera, y es que existe un campo que se conoce como la economía de la salud, así como existe la economía de la transportación, la economía ambiental, la economía del desarrollo económico. Existe un campo de economía de la salud, donde se analiza el área aplicando principios económicos. Cuando ustedes escuchan, cuando él comentó de que la salud no es un tema de demanda y oferta, eso es un enfoque mirando la cosa con principios económicos. Cuando se dice que la salud, más que un bien privado, es un bien público, o debe ser un bien público, pues se está aplicando lo mismo. Entonces, él comentó el estudio que hizo nuestro querido amigo Ramón Cao sobre el sistema de salud de Puerto Rico, la estructura de mercado. En este sistema que nosotros vivimos, un sistema capitalista, pues la producción se lleva a cabo mayormente por la empresa privada. El gobierno genera producción también, por supuesto, y esa producción se genera por distintos tipos de empresas, ¿verdad? Eso es lo que se conoce como cuál es la estructura de producción del país. Teóricamente, pues se hablaba o se exponía a los primeros teóricos de este asunto de que lo que se conoce como un modelo de competencia perfecta, en un sistema capitalista, la competencia perfecta sería un sistema ideal donde hay muchos productores pequeños
que cada uno conoce el precio al que se venden todos los productos, cada uno conoce lo que hace el otro, tiene un conocimiento perfecto del mercado. Quizá algo que se acerque un poquito a eso es cuando usted va a la plaza del mercado, que hay 15, 20 puestecitos. Allí todo el mundo sabe a qué precio fulano vende las batatas. O sea, eso se acerca un poquito. En el otro extremo está el caso donde hay un solo productor, que sería el caso del llamado monopolio, pero que en la práctica, los casos prácticos están entre esos dos extremos, ¿verdad? Y el caso más común en un sistema como el nuestro, por ejemplo, es lo que se conoce como la competencia imperfecta o monopolística, donde hay muchos productores, ninguno tiene control del mercado. Ejemplos sencillos, los fast foods, los dealers de automóviles, ¿verdad? Hay muchos. Pero entonces, existe una estructura que se conoce como oligopolio, que es cuando hay unos pocos productores o vendedores que controlan el mercado. El estudio de Ramón Cao pues demuestra que el sistema de salud y de planes médicos en Puerto Rico está dominado por esa estructura, unos pocos productores que tienen control del mercado. Cuando esos pocos se reúnen y se confabulan para distribuirse el mercado, poner precio, pues eso es lo que se le llama un cartel. Ejemplo, la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo. Entonces, y Josian comentaba mientras escuchábamos el foro, Josian comentaba interesantemente que en un momento dado los médicos llevaron a los planes médicos acusándolos de oligopolio o de oligopolio, pero porque el gobierno regula los planes médicos, yo lo pongo entre comillas, a los planes médicos, pues entonces perdieron ese caso. Y es que los planes médicos se supone que estén regulados, la estructura está regulada por el gobierno. La pregunta que nosotros nos debemos hacer es hasta qué punto la ley es llevada a la práctica. El doctor Díaz mencionaba muy acertadamente que en muchos países, Estados Unidos, en Puerto Rico, muchas de estas empresas financian campañas políticas, generan un extremo cabildeo en la legislatura, lo que influye en las decisiones de los políticos. Y mi teoría personal es que en Puerto Rico eso se da con mucha frecuencia y que eso es lo que lleva en gran medida a la inacción de los políticos, porque ante este problema tan serio que Puerto Rico presenta, uno se pregunta, pero ¿cómo es posible que en términos de la legislatura y del gobierno de Puerto Rico no se lleve a cabo una acción más efectiva, aplicando las reglamentaciones que están en papel? O sea que es un problema serio que está afectando grandemente a nuestro país. Vamos a la pausa, tan pronto regresemos, escucharemos los comentarios de la licenciada Riestra y continuaremos escuchando el panel que tuvimos la semana pasada. Esto es Actualidad Pública por Católica Radio. Crisis energética, políticas públicas, manejo de la deuda del país, asuntos de la iglesia, violencia, en fin, asuntos de importancia que impactan la sociedad. Por eso es Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas, a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Hoy viernes 24 de marzo del 2023. Estamos escuchando una de las conferencias en uno de los panelistas realmente del foro que tuvimos la semana pasada sobre la crisis de salud en Puerto Rico, el doctor Carlos Díaz Vélez, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico. Escuchamos una parte de su intervención que también pueden acceder en las redes sociales y en la página web de la universidad, donde pueden ver el video completo del foro que celebramos. Y estamos compartiendo impresiones sobre esa primera parte de su presentación para de inmediato escuchar la segunda mitad y poderla comentar entre los compañeros de panel. Lisa. Sí, recuerden que ya hemos discutido anteriormente la carta de los obispos de la Conferencia Episcopal puertorriqueña sobre la crisis de salud en nuestro país, en la que las 15 propuestas del Colegio de Médicos al gobernador fueron transcritas íntegramente en esa carta como propuestas que asumía la Conferencia Episcopal puertorriqueña
con el propósito de reclamar, ¿verdad? A modo de reclamo al gobierno. E inspirados, ¿verdad?, por esta carta, se organizó, entre otras muchas actividades, este foro sobre el abismo de salud, de la crisis de salud que nos envuelve en estos momentos. O sea que fue muy interesante tener precisamente al doctor Carlos Díaz Vélez, que ha sido pues muy activo en la lucha contra este oligopolio que explicó el doctor Leandro Colón de las aseguradoras. Él hablará un poquito más adelante, lo escucharemos, abundará más sobre la injusticia y el discrimen de los fondos de Medicare pagados por los puertorriqueños y que no recibimos de vuelta, ¿verdad?, de forma injusta en comparación con otros estados, pero esto se agrava al uno poner estos datos en el contexto de una noticia que seguramente habrán leído el 26 de febrero en el 2023 en El Nuevo Día, sobre un informe del Departamento de Economía y Asuntos Sociales de la ONU, reciente de este año, que colocaba a Puerto Rico en el 7º lugar en el mundo con el mayor porcentaje de personas de 65 años o más, ¿verdad? O sea que este tema nos afecta a todos, ¿verdad? Él empezó hablando de cómo todos somos pacientes, y bueno, también hoy habrán visto entre los titulares la escasez de medicamentos que hay en la isla, que no se ve luz al final del túnel. Y bueno, quería pues también sacar a relucir algo que él tocó un poco por encima, que es el apoyo que han recibido en su colegio del comisionado de los seguros, ¿verdad? Es alguien que estudió en nuestra universidad, es abogado, y que es una persona que no viene del campo de las aseguradoras. Toca coyunturalmente pues el tema de ese conflicto de intereses en algunos nombramientos a puestos claves en el país, ¿verdad?, que dan lugar a corrupción, dan lugar a no luchar por la justicia, ¿verdad?, por la ciudadanía, sino inclinarse, tender hacia aquella industria para la cual sirvió anteriormente. Que pues, por lo menos tenemos un nuevo comisionado de seguros que sí está en la misma línea del Colegio de Médicos y Cirujanos, ¿verdad? Esto no significa que cambie todo, ¿verdad?, porque sí hace falta reglamentar, pero me llamó mucho la atención pues que él mencionara eso, ¿verdad?, que anteriores comisionados pues venían de la misma industria de las aseguradoras de salud. Un solo comentario antes de ir en línea con lo que planteaba Leandro antes de la pausa sobre el tema del oligopolio y lo que él mencionaba también de la negociación colectiva de parte de los médicos con las aseguradoras. Y es que no podemos olvidar que la ganancia de las aseguradoras es siempre una pérdida del paciente. Y sobre todo en el caso de la reforma es todavía peor, porque las ganancias de las aseguradoras que están para proveer servicios dentro de la reforma de salud son pérdidas de fondos públicos, porque esos fondos el gobierno se los transfirió a las aseguradoras para que los pacientes recibieran servicios, y si la aseguradora se los ganó es porque no pagó por esos servicios y no se recibieron, y el dinero no regresó al gobierno de Puerto Rico, ¿verdad? La aseguradora lo usó para sí, para sus salarios, para la distribución de ganancias a sus accionistas, y hay otro fenómeno que se dio en Puerto Rico después de la reforma de salud, es que hubo varios planes médicos en Puerto Rico que habían surgido como iniciativas de inversión de los propios médicos, y que luego de la reforma, como fue el caso de Triple S, por ejemplo, luego de la reforma salieron al mercado de acciones públicos y dejaron entonces de ser un mecanismo de autofinanciación de la industria médica para convertirse en un mecanismo más de inversión dentro del mercado. Y eso con los efectos que ha demostrado tener.
Pero y yo creo que hay que insistir, y ahora que vamos a entrar a escuchar un poco más sobre la disparidad en el uso de los fondos, estamos todos de acuerdo con que es una grave injusticia que Puerto Rico pague igual que pagan todos los estados y reciba una tercera parte de lo que los estados reciben. Pero hay que hacerse la pregunta detrás de todo eso. Dice, ¿para qué quiero más dinero si se va a seguir perdiendo o se va a utilizar mal? Claro. Así que tiene que haber una reforma estructural, una verdadera reforma estructural en la prestación de los servicios de salud y en la financiación y en el uso de esos fondos, que garantice que si hay paridad y llegan los fondos adicionales, van a producir los resultados que el país y el pueblo espera que produzcan, que es en la prestación de mejores servicios, de mayores servicios y en justicia de pago, no solamente a los médicos, ¿verdad? En este caso el reclamo que estamos escuchando, pero como planteaba el doctor Díaz también, a los enfermeros, a los técnicos de las distintas ramas de servicio en la salud, al abaratamiento del costo de medicamentos y los copagos y deducibles que tienen que hacer los pacientes, y a que se deje de estar usando dinero de salud en tanta cosa que al final no es otra cosa que promocionar cómo adquiero más gente en el plan, porque mientras más gente tengo en el plan, más dinero tengo seguro en el bolsillo al lado de acá, porque todo lo que tengo que hacer es negar cubierta o pagar menos para que ese dinero se convierta en ganancia de la aseguradora. Vamos a seguir escuchando las expresiones del doctor Carlos Díaz Lugo, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico. 38% de los pagos por debajo del estándar estatal más bajo de Estados Unidos. En Estados Unidos el gasto per cápita era 13.000, realmente ahora está en 15.000 con la nueva data. Y en Puerto Rico la asignación per cápita del Congreso son 4.000 a 5.000. El costo de este discrimen para los ciudadanos estadounidenses es, fíjense, qué cantidad, cómo estarían los hospitales aquí, cómo estarían las prácticas médicas, cómo estaría el sistema si nos pagaran igual que a cualquier parte de la nación americana. ¿Y por qué la diferencia? Si el infarto al miocardio, la infección es la misma aquí que en Estados Unidos. La pulmonía es igual que aquí que en Estados Unidos. ¿Por qué hacer el discrimen? Y hacia eso tenemos que encaminarnos como país, como pueblo y como gobierno, principalmente, que son los que elegimos para que nos representen. Indicadores en Puerto Rico, como ustedes ven, solamente es un resumen, para que vean aquí, básicamente, fíjense donde dice 2022 Medicare Advantage Benchmark, promedio $616 versus Estados Unidos, que son 1.036. O sea que básicamente el pueblo de Puerto Rico, este discrimen es lo que nos tiene por historia atrás en mejorar nuestro sistema de salud. Obviamente, la Administración de Seguro de Salud me pregunta la parte de salud mental, señores, porque el país está al garete. Y va a hablar la doctora más adelante, pero hubo un informe que se escondió, sobre ACES, de APS. APS es la que contratan 3 aseguradoras del Plan Vital para continuar los servicios de salud mental en Puerto Rico. MMM lo hace directamente con Aspira, pero las otras 3, MCS Classic Care, Triple S y Menonita, negocian con APS. Pues APS hizo un informe, lo esconden el informe, donde ponen un desastre, ganando 14.4 millones al mes, y es un desastre de lo que tienen, todas violando las regulaciones federales y estatales. Con todo y eso, se volvió a contratar en enero, bajo el Plan Vital, con las mismas aseguradoras. El cómplice, el gobierno. Obviamente, ahí hablamos sobre servicios que son un monopolio deficiente. Nosotros hicimos una conferencia de prensa sobre eso, fuimos a los medios sobre eso, y no vamos a convencernos, ahí están los datos. Dijeron que eso no era un informe, ese informe lo pidió la legislatura, ese era el informe oficial de mayo del año pasado, pero se escondió en las negociaciones de la renovación del contrato. Y eso, yo le pedí la renuncia a la directora de ACES en los medios, porque le faltó el respeto al país, escondiendo ese documento cuando había que presentarlo. Aquí hay que ser transparente, el que no hace su trabajo se tiene que ir, porque con la salud no se puede jugar. Aquí no hay manera de esperar. Y si la gente no es responsable, pues para afuera. Obviamente, tuvimos una situación, el Tribunal Federal de Apelaciones falla en contra de la ley que pretendía detener el sueldo de médicos, y era que querían tener el poder de Puerto Rico, que era hacer una ley estatal de aumentar los sueldos, el ingreso o las tarifas de los médicos a nivel del Medicare de Estados Unidos. La tarifa que paga Medicare en Estados Unidos es la peor de los Estados Unidos, y en Puerto Rico es la mejor. Y miren a lo que estamos aspirando, a la peor tarifa de los Estados Unidos, por sentirnos mejor. Miren en qué discrimen estamos. Pues
el Tribunal Federal dijo, no hay cabida, una ley federal no puede mover una ley estatal, no puede mover una ley federal y ese espacio está ocupado. Por lo tanto, por ahí pues se nos cayó ese sentido, pero no podemos, ¿verdad? Tenemos que continuar. El éxodo de médicos, problemas con programas de residencia. Tan pronto la reforma vino, el problema es que no le damos incentivos a nuestros estudiantes que se gradúan de la Escuela de Medicina que van a especialidad y subespecialidad. Se cerraron 32 programas de especialidad y subespecialidad después de la reforma, por los talleres que eran lo que tenía el gobierno ante los talleres, se cerraron para entrar a nuestros especialistas y subespecialistas. No es venir ahora y bajar los estándares para entonces justificar y traer más médicos. Es que hay que abrir más plazas. Yo me gradué, hay que buscar la manera que el sector privado, los hospitales privados sean talleres, ser más creativos, hay facilidades. Hay médicos en estas facultades que están graduados con sus exámenes de Estados Unidos, que son certificados, pueden ser profesores. Hay que utilizar los recursos que tenemos y no estar pensando en bajar los estándares para entonces accesar y crear una subclase médica como se ha venido recientemente se está hablando. Necesitamos que las residencias en nuestra fortaleza se están yendo porque durante décadas no ha habido incentivos para retenerlos de nada. Y por lo tanto ahora es que se viene a hablar. El Senado ha hecho varias legislaciones, igual de malo están los hospitales, igual porque depende de los recursos federales, de ese discrimen. Obviamente, eso lo hemos oído ya en muchas ocasiones. Aquí van el monstruo de por qué estas aseguradoras no solamente son un monstruo económico, sino también han sido demandadas en los Estados Unidos en millones de dólares por el pobre acceso y por las determinaciones que toman estas aseguradoras. Para que ustedes vean ahí, todas ellas que han sido acusadas de fraude y están en varios tribunales. O sea que Medicare, tratando de economizar por un lado, con la creación de Medicare Advantage, también se ha sufrido de que han sido demandadas por millones de dólares. Y obviamente, pues todas estas son información. Las residencias médicas estatales van a crear un doble estándar. Este es el proyecto 1134 que recientemente se ha hablado. El 1134 pretende sustituir a ACME, una institución que es privada, fuera de la influencia del gobierno, que acredita las especialidades y las subespecialidades de la práctica médica, que es la que le da el estándar a la clase médica, que por eso es que nuestros estudiantes pueden ir a Estados Unidos y nos los llevan porque somos bilingües y latinos, porque no tenemos incentivos aquí para retenerlos. Se tienen que ir. Entonces, ¿qué quieren hacer ahora? Pues en vez de incentivar para que se queden con la propuesta que hizo el colegio y que avaló la Iglesia Católica, lo que hacen es buscar otras alternativas, que es para permitir que haya estas residencias criollas, que estos compañeros que asumen esta residencia no se pueden ir para Estados Unidos porque no tienen las cualidades para poder ir a Estados Unidos, se tienen que quedar en Puerto Rico bajo el yugo de las aseguradoras. Y las aseguradoras le ponen el sueldo, le ponen las condiciones a estos compañeros médicos. Entonces se quedan estos médicos y cuando sale uno de la escuela del programa de Puerto Rico, que es ACME, se va a encontrar que las plazas están llenas por colegas que son de la segunda clase. ¿Qué va a hacer ese bien preparado académicamente? Se va para Estados Unidos porque aquí no hay manera de trabajar, porque esta clase menos paga, menos preparada, le está ocupando el espacio. Eso es lo que va a promover esto. Y va a promover también las posibles demandas. Obviamente es importante que se puedan hacer arreglos, pero es para estimular, no quitar la excelencia, es estimular a que se queden nuestros compañeros. Obviamente este proyecto, como ya lo dijimos, no hay duda alguna que las aseguradoras han sido el causante del éxodo de médicos. Hay varias razones, obviamente, pero básicamente aquí es el control absoluto del criterio médico que tienen las aseguradoras en el sistema. Hemos estado hablando en diferentes lugares, ya lo hemos visto en la prensa, sí, y obviamente le queremos decir algo. Aquí hubo una negligencia de parte del gobierno, hubo 4 leyes importantes aprobadas por el gobierno de Puerto Rico, había que justificarlas, los PBM, el criterio médico, el 4% de los médicos, había que justificarlas ante la Junta Fiscal, el gobierno no las presentó a la justificación, obviamente se las denegaron a la Junta Fiscal porque AFAF no hizo su trabajo, fueron irresponsables, miserablemente mediocres, ganando miles de dólares del gobierno de Puerto Rico y no hacen su trabajo. Entonces luego tienen la fuerza de cara de ir al tribunal de Boston a pedir una apelación cuando sabes muy bien lo que te van a contestar. Y Boston le bajó bien fuerte. Han sido irresponsables el gobierno de Puerto Rico. Da pena que en media página hayan justificado
4 leyes extraordinarias de salud. Y eso no es la Junta Fiscal, eso es el gobierno que no hace su labor porque no quiere tocar a las aseguradoras ni para el carajo. Perdone que lo tenga que decir, no las quiere tocar ni de lejos, porque son las que le garantizan las campañas políticas a estos legisladores y a estos gobernantes. Esa es la verdad. Y cuando se habla con la verdad, el tono mío le duele a muchos. Y por eso no voy a bajar mi tono y lo diré donde quiera. Hasta que esto no cambie y que el gobierno no se ponga para su número, el Colegio de Médicos se hará militante en esto. Y lo digo porque aquí, por nuestra licencia, es porque hay una orden médica para un laboratorio. Por nuestra licencia, una orden médica para una farmacia, para una admisión, para un device, para un artículo que se necesita un paciente. ¿De quién necesitan? De la licencia del médico. Y el médico aquí es como si fuese esclavo de la aseguradora. Ya está bueno de que la aseguradora dicte pauta. Aquí la dicta la pauta el médico y los compañeros que estamos en el servicio. A la aseguradora es una aseguradora. Y peor que todo, se ha querido convertir en proveedor, estableciendo clínicas ambulatorias, que ustedes han visto por ahí, clínicas ambulatorias, en conflicto de interés de ser aseguradora y ser proveedor. Y luego no le cobra deducible a los pacientes que están allí, pero yo sí tengo que cobrarle deducible. Una competencia desleal ante los profesionales que estamos fuera. Obviamente el centro de credencialización es una cosa que se está logrando para que toda la información de los médicos se puedan hacer. Los famosos hospitalillos esplacados que dice mi compañero Víctor se hace Inocencio, son esas clínicas ambulatorias que están haciendo un conflicto de interés severo que hay que meterle manos porque van a crear más crisis todavía en las farmacias, porque ellos van a escoger una farmacia, van a escoger un hospital y los demás no van a poder. Y se están llevando a los pacientes de las prácticas privadas, los están llamando para que vayan a estas clínicas, estos hospitalillos esplacados. Obviamente nosotros tenemos que seguir para adelante. La opinión es que nosotros tenemos que evolucionar a un sistema, a un modelo donde la aseguradora tenga un rol específico. Yo le voy a designar el rol a la aseguradora. Vas a bregar con los claims, con las cuestiones de pago y cobro. That's it. No te vas a meter. Que quede en manos de los proveedores y el Departamento de Salud y el Departamento de Hacienda las decisiones del sistema de salud. Eso es decir, la aseguradora, tú no tienes aquí más que un solo compromiso, pagar y cobrar. That's it. Hay que ponerle control a la aseguradora y yo me digo, ¿por qué tenemos que vivir con la aseguradora? Que somos incapacitantes, tenemos la tecnología, tenemos los conocimientos, las aseguradoras están viviendo de nosotros y todas esas ganancias que tienen se van a redistribuir nuevamente a los servicios de salud. Es por eso que, por último, quiero que sepan que el colegio está ante un proceso de descolegiación. Hemos hecho unos cambios extraordinarios en el colegio. El Procurador General se unió al colegio para ese caso que tenemos en el Supremo, porque un solo colega pues, puso una demanda que la descolegiación es inconstitucional para la Constitución de los Estados Unidos. Perfecto. Pero en Puerto Rico el Supremo tiene la disponibilidad del Supremo de colegiar o no colegiar dependiendo de sus criterios. Con todo respeto, no es lo mismo el Colegio de Técnicos de Uñas que el Colegio de Médicos Cirujanos. Lo que hace el Colegio de Médicos Cirujanos por el país es mucho mayor y más impactante a la vida del puertorriqueño. Entendemos que esperamos que el Supremo entienda eso y que revoque al de apelativo para que podamos seguir colegiados. Pero miren, el colegio no es colegiado o no colegiado, somos los médicos. Y los médicos están con nosotros, tenemos un respaldo extraordinario y vamos a seguir juntos, aunque no obligados, pero la obligación es cuestión de moral. Y moral estamos todos juntos y el colegio está en su mejor momento. Obviamente lo estaremos luchando, apoyamos un sistema universal, obviamente, como un modelo como el que le dije, y obviamente pues estaremos aquí de frente ayudando a los pacientes, pero que son nuestra razón de ser. El colegio está vivo, está fuerte, está bien vocal y tenemos a todo el país con nosotros y esperamos pronto hacer grandes expresiones y manifestaciones de todo el país, porque nuevamente le digo, toda iniciativa que el colegio haga, por favor, únanse con nosotros, porque todos somos pacientes. Muchas gracias a todos. Hay un principio fundamental de derecho, que es que el cumplimiento de una obligación no puede quedar al arbitrio de su deudor, porque si no, no sería obligación. Claro. Y las aseguradoras han buscado todos los mecanismos y todas las estructuras para ellos mismos decidir cuándo es que pagan o no pagan, y bajo qué criterios pagan o no pagan, y qué servicios reconocen o no reconocen, incluso por encima, como dice el doctor Díaz, del criterio médico, que es quien asume la responsabilidad sobre el paciente. No hay ningún otra estructura de provisión de servicios que tenga esas características de lo que las aseguradoras han asumido en poder y control
y sobre todo por la cantidad de dinero que, como él bien dice, mueven en distintas direcciones. Presidente. No, yo dos breves comentarios ya adelantando este programa. El primero, lo que acaba de mencionar el licenciado Frontera. Yo creo que en esta última presentación del doctor Díaz hay un planteamiento fundamental que no podemos obviar, y es que no se puede sustituir el criterio médico ante la intención de las aseguradoras de tener ese criterio como parte suya. Le corresponde a los médicos y no a las aseguradoras determinar cuál es el tratamiento, cuál es la medicina, cuál es el servicio que debe recibir el paciente. Eso es algo fundamental que él acaba de destacar y yo creo que es importante recordarlo. Y el segundo, yo creo que es que hay un problema ético y moral. El tema de la salud, si escuchamos, estuvimos atentos a la presentación del doctor Díaz, se está mirando fuera de una perspectiva ética y moral y se está atendiendo como un asunto fundamentalmente mercantil. Y el tema de la salud es un asunto prioritario ante el pueblo y tiene que mirarse fundamentalmente como un tema de justicia, un tema ético y un tema moral. Leo. Sí, de acuerdo totalmente. Y es increíble que un país como el nuestro, con tantos problemas, nosotros estemos enfrentando esta situación con la salud. Es un país que necesita planes de desarrollo efectivos donde el recurso fundamental es la mano de obra, que tiene que estar saludable, que tiene que estar productiva. O sea, eso no tiene sentido ninguno. Entonces, finalmente, un comentario adicional sobre el tema de la salud mental, que lo abordó en el foro la doctora Quercado. Rápidamente, un informe de la Administración de Servicios de Salud revela que 15 municipios que están sin psicólogos en Puerto Rico y 32 sin psiquiatras, mayormente en la zona central y norte. Puerto Rico, las enfermedades más comunes son la ansiedad y la depresión. Puerto Rico es la tercera jurisdicción, según un informe importante, la tercera jurisdicción en Estados Unidos con más incidencia de problemas de salud mental, donde cerca del 20% de los adultos tienen esas situaciones. Y los planes médicos están empujando a los pacientes de salud a que se traten por telemedicina, cuando el contacto físico en esos casos es tan importante por el asunto de las emociones. O sea, y finalmente, ante esta realidad, nuestro gobierno esencialmente está cruzado de brazos. O sea, aquellos que tienen en sus manos el poder, la potestad de ejercer, de poner en cintura a los planes que controlan la salud en Puerto Rico, poniendo como objetivo fundamental maximizar sus ganancias y no proveer los mejores servicios de salud, pues nuestro gobierno está viendo el sueño de los justos en ese sentido. Y ese es uno de los llamados fundamentales que hace la conferencia episcopal, que hace el Colegio de Médicos, que hacemos nosotros en este panel, para que se atienda de inmediato esa situación. Lisa. Sí, no, simplemente como sé que estamos cerrando, aunque, ¿verdad? Al menos de que hayan entrado a Huellas del Futuro, que siempre lo pueden hacer, no habrán escuchado a Monseñor Ángel Luis Ríos, el obispo de Mayagüez, que estuvo en la primera parte de este foro el martes antes, atender una pregunta que le hicieron sobre si estaba de acuerdo con que hubiera un seguro de salud, un sistema de salud universal, a lo que dijo que sí. Es la misma conclusión a la que llegó el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos. O sea que pienso que es una propuesta seria que hay que considerar ante este desbarajuste que han causado estas aseguradoras para los proveedores, los pacientes y demás profesionales de la salud. Esta semana salió la lista de los países más felices del mundo. Los primeros 10 en la lista, todos tienen 3 cosas en común. La primera de ellas es el Servicio Universal de Salud.
seguro y garantía de servicios universales de salud. La segunda tiene que ver con la educación. Y la tercera tiene que ver con derechos laborales. 3 cosas que están en juego en este país todos los días, como hemos visto en las últimas semanas y que se seguirán complicando. La semana que viene seguiremos comentando este foro sobre la salud y ya después de eso, como ustedes saben, tendremos que hacer la consabida pausa por el receso de la Semana Santa y la celebración de los días del Tríduo Pascual, pero aquí nos vemos la semana próxima. Esto es Actualidad Pública. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.